Dale. Hasta luego. Bueno, hay, la verdad es que los delincuentes como parece que se transforman en abogados para ver cómo pueden sortear y zafar de la justicia, además de las modalidades delictivas, tienen la picardía de ver de qué manera te roban y zafan en la justicia. Y vamos a ver hoy dos modalidades. Primero, en el plano de menores, evidentemente, Martín, estamos hablando del uso de menores como soldaditos que sean los que se pongan en el frente de batalla, hacerse cargo de los robos, porque con eso zafan por la edad de imputabilidad. Martín, buenas tardes. ¿Cómo andas, Mariana? Buenas tardes. Sí, exactamente. A ver, hasta los 16 años, si cometés un delito, sos inimputable. ¿Qué significa esto? Que la justicia no te puede acusar de lo que hiciste. No vas a ir preso, no vas a tener una causa penal. De los 16 a los 18 años sí vas a tener una causa penal, pero dentro de lo que es un régimen de menores. Claro. A partir de los 18 ya sos considerado mayor de edad, pero pasa mucho esto que vos estás diciendo. Bandas que usan a menores para cometer delitos sabiendo de esto de la ley. O, como ocurre también en muchos casos, menores que se responsabilizan por hechos que no cometieron para que un mayor, que es el verdadero responsable, no pague por lo que Bueno, vamos con algunos datos. Digo, estos delitos cometidos por menores, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Vamos, nos ponemos en Ciudad de Buenos Aires. A ver, hay un crecimiento del 21% respecto al primer semestre. Este primer semestre... De 2022, ¿no? Claro. Crecieron un 21% en la Ciudad de Buenos Aires los delitos que cometieron menores de edad respecto del primer semestre del año pasado. Estamos hablando de que el año pasado fueron, por lo menos tuvieron causas penales, 816 menores y en este primer semestre del año 986. Bueno, primer dato que plantea la picardía. Cuando decimos la picardía es la forma de generar algún tipo, evidentemente, de ruido para que detrás, que están los adultos que mandan, evitar ir presos. Ahora, cuando decís que el 78% es por robo, o sea, ¿es este el tipo de delito? Sí, cometidos por menores, por lo menos en la estadística que hay en la Ciudad de Buenos Aires, es por robo. Casi el 80%. Inclusive, hay solamente 5 casos de homicidios, tanto de homicidios cometidos que fueron 2 o de intentos de homicidios que fueron 3. El gran delito es el robo. Estos son datos que elaboró la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, con toda información de las causas de los juzgados de menores y los tribunales orales de menores. O sea, esto que Martín está contando son todos cruces de datos de las denuncias y de las detenciones. De las causas. Ahora, de las detenciones, digo, el 6% estuvo detenido. Quiero apuntar a esto. Cuando un menor es detenido, a ver, se comete el robo y tiene, voy a tirar, 14 años, 13 años. ¿Queda efectivamente detenido, Martino? ¿Cómo es la figura? Te pregunto por este porcentaje más que nada. Cuando vos sos menor de 16 años, no quedás preso y no tenés causa judicial. Se te pone a disposición de tu familia, se ve si hay algún tema de falta de familia o algún tema de adicción que requiera la intervención de algún instituto. Pero si sos menor, no vas preso. Si tenés 16 o 17 años, quedás alojado en un instituto de menores. Pero así como con los mayores, con los menores también lo que ocurre es que la detención es la última mirada que tiene la justicia. Hay muchos casos en los que vos cometés un delito y no quedás detenido, porque el delito no es grave, porque la escala penal te permite seguir en libertad, porque tenés familia, porque no tenés antecedentes. Son muchas las variables. Pero el nivel de detención es bajo. Ahora, y el otro tema, bueno, y acá cuando pones, 90% varones, este no es un dato que hay que dejarlo pasar, o sea, estamos hablando de que son todos varones. Después lo vamos a vincular con el tema educativo, sobre quiénes hacen la terminalidad educativa, que en los últimos años son más mujeres que hombres. Digo, como primer dato, que se contrapone con este. O sea, vos lo que estás encontrando, evidentemente, en el índice de delitos, es mayor cantidad de participación de varones, de chicos, que de chicas, y cuando mirás la terminalidad educativa, quién termina al menos la escuela secundaria, encontrás
más mujeres que hombres. Digo, esto para empezar a vincularlo también con la realidad de cada familia. Y vos también este número lo ves reflejado en los delitos de mayores. Siempre en los mayores es una amplia mayoría la cantidad de hombres por sobre las mujeres las que cometen delitos. Claro. Bueno, y dato también entre 16 y 17 años, que acá sí, ¿qué tipo? A ver, cuando estamos hablando en el limbo, que es la edad de imputabilidad, entre 16 y 17, porque después a los 18 Martín le toca la ley de adultos ya. Exacto. ¿Cómo es acá el sistema? Es un régimen penal juvenil, pero también bastante laxo. Estamos diciendo, podés quedar, a ver, liviano. Si te llegan a condenar, la pena siempre es un poco menor que para un mayor. Estás alojado en un instituto de menores, no es lo mismo que en una prisión. Siempre se contempla también la posibilidad de las prisiones domiciliarias, que te escarcelen, la mayor cercanía con la familia. Pero a partir de si tenés 16 y 17 años y cometiste un delito, tenés causa penal y podés quedar alojado en un instituto. Bueno, recordemos sobre esto, Mariana, perdón, porque me parece un buen ejemplo. ¿Recuerdan a López, al señor que estaba en el garaje? Al playero, claro. Playero. Justamente ahora se le está dando la pena a un joven que hay que determinar, porque era menor de edad cuando ocurrió todo, cuánto le van a dar, pero ya saben que es menos. Generalmente es la mitad de lo que le corresponde a un adulto, tanto en la provincia como en Buenos Aires. Pero digo, es un ejemplo para que... No, es que está clarísimo y está bien ejemplificado, Lili. Ahora, voy al otro punto, que tiene que ver con el aumento de uso de arma blanca, de cuchillos, para cometer delitos. Entre ellos lo que fue realmente de conmoción, que fue el crimen de Mariano, del ingeniero de 42 años en Palermo, allí en un parque de Palermo, donde usaba un cuchillo que lo apuñala a la altura del corazón y lo mata a los pocos minutos. Ahora, Lili, evidentemente acá también es una modalidad para buscar zafar en lo que puede ser el uso de armas de fuego, que ahí estamos hablando de otra penalidad. Claro, y además no es lo mismo, las heridas saben que no se exponen a lo mismo, porque a veces con un cuchillo lastiman un brazo y pueden salir corriendo, con el arma de fuego ya es más difícil, además es más silencioso, que es lo que pasó justamente en el Parque 3 de Febrero, aquí en Palermo, con el tema del ingeniero. En la noche, en la oscuridad, el cuchillo no hace ruido, esa es la cuestión también. Entonces, para ellos es mucho más fácil para poder escaparse rápidamente. Pero hubo una sucesión, Mariana, por eso hablamos del tema de menores y también sumamos cuchillo como para zafar los delincuentes. ¿Por qué? Porque hubo dos hechos en las últimas horas que también llamaron la atención. Primero, el cuchillero del tren, el tren San Martín, en la estación Palermo, donde también una discusión en el vagón del tren. Mirá por qué pavada, te digo, porque discutían quién entraba y quién salía, que eran las dos situaciones. Terminó con un joven herido de una puñalada, que salió también, pidió ayuda una vez que bajaba y salía de la estación y lo tuvieron que internar en el Hospital Fernández. A este hombre lo agarraron porque fue infragante. Y es esta situación que te estamos mostrando, que llegó distinta a la del ingeniero, ¿no? Ahí había gente alrededor, pudo ser socorrido y terminó de esta forma internado. Bueno, vamos a aprovechar a hablar con el doctor Roberto Castillo, que gentilmente nos atiende, para desde lo jurídico entender la diferenciación de penas. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bien, gracias por atendernos. ¿De qué estamos hablando en diferencia de penas cuando el delito se comete? Con el uso de un cuchillo, de arma blanca y con un arma de fuego. Sí, acá en principio tenemos un problema legislativo, el artículo 164, 165 y 166, de alguna manera describe la conducta que tiene que ver con un robo, la conducta de robo, utilizando fuerza e intimidación en las cosas y en las personas. Intimidación en las personas, fuerza en las cosas. Ahí se da un conflicto con lo que tiene que ver con la descripción de arma. Es decir, hay cierta parte de la doctrina que entiende que un arma es todo aquello que aumente el poder ofensivo del agresor, digamos, de quien vaya a atacar, y disminuya la capacidad de defensa de la víctima. Entonces, en ese sentido, podemos entender que un cuchillo es un arma blanca, está claro. Lo lógico es que el cuchillo, por ejemplo, para cocinar, no fue fabricado originalmente con la finalidad de ataque y de defensa. Fue
en todo caso fabricado para cocinar, para comer. Sí. Ahora, una espada fue fabricada para el ataque y la defensa. Entonces, esa distinción que hace la doctrina en cuanto a qué es un arma y qué no es un arma, termina modificando la escala penal. Por ejemplo, en el agravante o la calificación del robo es cuando una persona va con un arma a robar, se termina calificando y la escala penal es de 5 a 15 años. La escala penal aumenta en 1/3 del mínimo y 1/3 del máximo cuando se puede acreditar que esa arma es apta para el disparo, es un arma de fuego. Después tenemos esta distinción que te acabo de explicar, que tiene que ver con si es un arma blanca o, por ejemplo, no sé, hay ministerios públicos que han acusado a personas que van a robar con un destornillador. Entonces ahí se da la discusión de decir, un destornillador es un arma, y el abogado defensor va a decir que no, porque no fue creado para atacar o para defenderse. Está bien, pero en el momento, doctor, que si yo agarro un destornillador para ir a cometer un delito, porque es lo único que tengo a mano, también la justicia te... Bueno, por eso la introducción que dice, porque hay parte de la doctrina que dice, si aumenta el poder ofensivo y si lo utilizó de manera afín a aumentar ese poder para violentar a una víctima, entonces podemos considerar que es un arma impropia. Bueno, le doy otro ejemplo. En derecho penal está prohibida la analogía. En derecho penal está prohibida la analogía. Entonces... Claro. A ver si ahí mejoramos un segundo. Espere, doctor, porque se nos corta la comunicación. Y así podemos hilvanar todo. Entonces, Liliana, voy con otro ejemplo. Si yo rompí una botella y me quedé con el cuello de la botella rota y tiene todo el filo. Y con eso voy y te amenazo y te digo, dame todo. Eso también es parte del uso de un arma que te pone a vos en minoría y a mí me pone con la fuerza de generar más daño. Sí, claro, el tema ahí es que te van a medir, porque ¿qué van a decir los jueces? A ver, ¿qué daño hiciste con eso que se transformó? La botella se transformó en un arma. Lo que pasa es que ahí juega también las circunstancias, si vos atacaste, si vos te defendiste. Hablamos siempre del ataque, del robo, si hubo lesiones, qué tipo de lesiones. Ahí jugás con otra cosa, pero está bien lo que dice el doctor, ¿no? Que a veces el tema es la doctrina. Claro. La doctrina, porque recordá, por ejemplo, ahora, cuando habló del destornillador, ¿vos te acordás de la mujer que hablamos aquí de Morón, de la familia de... no recuerdo ahora el nombre... se me fue el apellido de esta chica, que era empresaria, que su papá era empresario, que lo atacaron y mataron al marido, Petinari, creo, no me acuerdo. Lo de las grúas, Petinari. Los de las grúas, exactamente. A ella la terminan atacando con un cuchillo, con un destornillador, y le sacan el ojo, digo. Entonces, frente a esto tenés que ver el robo que se cometió más el daño que le produjo a la persona, y ahí adquiere también peso el método que usó para atacar. Esta es la cuestión. Ahora, yo insisto, el tema del cuchillo, lo vimos ahora, hace un par de horas nada más. Agarran a un dealer, Mariana, también en el Parque 3 de Febrero, aquí en Palermo, donde vendía droga. ¿Y con qué se defendía por las dudas? Con 2 cuchillos. Claro, total, por eso. Digo, plantamos el tema para entender que buscan siempre la vuelta para zafar de la justicia con, obviamente, los recursos legales que los abogados tienen. Ahora, con el tema del delito de minoridad, voy a ir por la inversa y por la positiva. 2 datos que se conocieron en las últimas horas. Digo, así como el 90% de los robos los llevan adelante menores y varones,